Muy buenos días, reciban la cordial bienvenida en este quinto día, hoy viernes 29 de noviembre. Saludamos la presencia de cada uno de ustedes, sobre todo de nuestros ponentes que han venido acompañando en el transcurso y desarrollo de estos 5 días, donde se ha desarrollado el 31º Simposio Peruano de Energía Solar. En esta oportunidad, que en este quinto día se desarrollará el área temática Sistemas Térmicos Solares, Medio Ambiente y Biorremediación. Para desarrollar las siguientes ponencias contamos ya con la presencia de nuestro moderador. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Carlos Cane Palacotera, al cual pido fuertes aplausos, por favor, para recibirlo esta mañana. Dicho esto, cedo el uso de la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. En nombre de la entidad organizadora de este evento, la Asociación Peruana de Energía Solar, y de la anfitriona, nuestra institución, la Universidad Nacional de Tumbes, le damos la bienvenida a esta quinta jornada de este simposio. Queremos anunciar la participación del doctor Andrés La Rosa. Él es profesor de la Portland State University de Estados Unidos, doctorado en física por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, maestro por la Universidad del Sur de Illinois, bachiller, licenciado y magíster en física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Muy especializado e interesado en temas de investigación, en microscopía óptica y acústica de campo cercano, nanolitografía asistida por campo eléctrico con fuente de protones. El día de hoy va a brindarnos una conferencia sobre la caracterización de fenómenos de fricción interfacial a escala nanométrica. Tiene usted el uso de la palabra por 45 minutos. Ruego que nos dé un espacio para las preguntas finales. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Andrés La Rosa. Muy agradecido. Buenos días a todos y primeramente gracias por la invitación. Y un momentito, una parte técnica a la mesa. No funciona estaba funcionando hace un minuto para cambiar las diapositivas. De repente en el control ha habido algo. Ya está funcionando. A ver. No, cambia de arriba, ¿verdad? Estaba funcionando antes. Ahí está, ya estamos bien. Muy bien. Sí, muy contentos de participar en esta gran conferencia y aprendiendo bastante. Y justamente anoche he cambiado un poquito la motivación de mi presentación para ver, pues, indicarle a la audiencia qué puede hacer este tema de estudio, en el cual yo me concentro en las propiedades viscoelásticas de este fluido que está limitado por estas superficies sólidas. Entonces, ¿qué hace aquí en esta conferencia? Sin embargo, hemos estado expuestos a muchas interesantes aplicaciones el día de ayer. Por ejemplo, entonces explico que el escenario en el cual yo trabajo intervienen, ¿no? Este es el escenario experimental en el cual involucra una punta que se está desplazando a través de la superficie. Entonces, una microscopía de barrido y tenemos un control entre las superficies que confinan al líquido en el orden de los 30 nanómetros. Ayer el profesor José Solís nos ha dado una importante exposición acerca de la influencia de los nanómetros a la escala nanométrica, y también el profesor Dávalos nos ha enseñado que la influencia de los halógenos marinos, y han necesitado, pues, mecánica cuántica, porque ahí a nivel nanométrico tiene que implementar ahí el modelo cuántico.
Y resulta que la interfase sólida con gas es prácticamente dada, complemento. Lo que está en juego ahora en estos momentos es la interfase sólida y el líquido, y entonces este escenario me parece entonces un poquito que como que cae bien en la conferencia basado en lo que hemos sido expuestos el día de ayer. Y en realidad, por eso entonces aquí quería ser un poquito más específico. Hemos sido expuestos el día de ayer a la teoría a la tecnología del secado. De repente, pues, ya que nosotros estamos caracterizando el fluido entre dos superficies, de repente podemos proveer una manera de cuantificar qué tan eficiente es un método de secado con respecto al otro. Nuevamente, el profesor Solís nos ha dicho que puede fabricar telas con partículas nanométricas, entonces una caracterización topográfica no estaría mal. Y como les digo, muy interesante la exposición del profesor Dávalos con los halógenos marinos, en los cuales, como por ejemplo aquí, pues la interfase sólido-líquido va a jugar un papel importante. De manera que un poquito más contento yo de que lo que les pueda decir ahora puede tener una implicancia para esta conferencia. Pero mi foco es aquí, el estudio de este líquido confinado entre superficies. Bueno, entonces vamos a familiarizarnos entonces con el escenario experimental. El escenario experimental no es nada nuevo, es algo que copio yo de tecnología inventada anteriormente, que significa es lo que interviene es la habilidad de crear una puntita nanométrica. Recuerden, queremos ir al nanómetro, pero las cosas nanométricas uno no las puede ver. El microscopio óptico no puede ver más allá de los 500 nanómetros, 200 nanómetros. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que esta puntita está cerca de la superficie en el orden de los nanómetros? Y mucho más. ¿Cómo nos las ingeniamos para que esta punta, cuando estemos escaneando, se vaya por las topografías de la superficie? Entonces, para eso viene la invención, es en el cual se construye una punta y en las cuales entonces sabemos que cuanto más se presiona, más se deforma. Entonces, la invención viene de lo siguiente. Si la deflexión, si uno pone la punta a una cierta distancia, vamos a poner, suponemos, 5 nanómetros, entonces enfocamos un láser y entonces la reflexión le hacemos pasar la mitad por un fotodiodo y el otro por otro fotodiodo, de manera que la diferencia sea 0. Entonces la tenemos en el centro. Entonces la virtud de este método es que cuando estamos escaneando, y entonces cuando la punta se mueve para acá, por ejemplo, entonces está más lejos, entonces se va a deformar menos. Esta diferencia de voltaje entre los fotodiodos va a ser diferente. Entonces la idea es, si ponemos esta muestra en un piezoeléctrico, el piezoeléctrico tiene la propiedad de que cuando uno aplica un voltaje, se deforma. Se pone más grande o se pone más chico. Entonces pueden intuir entonces que aquí, cuando yo digo que quiero estar a 5 nanómetros, digamos, entonces mido esta diferencia igual a 0 y cuando estoy escaneando, si la diferencia es diferente de 0, le aplico un voltaje de manera que corrija la diferencia igual a 0, entonces la distancia entre la punta y la superficie se va a mantener constante, ¿no? Entonces estoy empleando un poquito de tiempo para ver, porque esta es la clave de esta técnica. Y de paso es un microscopio que queremos construir nosotros también en la UNI, ¿no? Por eso es que estoy explicando un poquito cómo funciona. Entonces la idea es, mientras uno va escaneando, uno va corrigiendo el voltaje para mantener la punta constante. Entonces el voltaje necesario para mantener la diferencia igual a 0 me da pues una réplica de la superficie, ¿verdad? Mientras más voltaje necesito, quiere decir que la superficie se deforma más. Mientras menos voltaje tengo, la superficie se forma menos. Entonces el voltaje que corrige es proporcional a la topografía de la superficie, ¿no? Entonces este es el escenario que trabajamos. Y como les digo, esto es nada más que la invención del Scanning Tunnel Microscope, en el cual
Entonces se crea, el principio es poner una punta, clavarla en un escaneador XY para el escaneo horizontal y un piezoeléctrico en sí para el escaneo vertical. Nuevamente, en este caso, lo que se mide es la corriente. Entonces, si para una distancia medimos una cierta corriente, digamos 3 nanoamperios, entonces decimos, vamos a escanear y qué voltaje, para mantener esta corriente a 3 nanómetros, qué voltaje debemos aplicarle a mi piezo para mantener la corriente de 3 nanoamperios, ¿no? El principio es el mismo. Entonces aquí se abre una Pandora. Pueden haber muchas aplicaciones. En este caso se utilizó para caracterizar superficies metálicas, porque para tener corriente esto tiene que ser un metal y esto tiene que ser un metal. Pero en microscopía, el valor de un elemento microscópico es tener habilidad para aplicar en diferentes ramas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Entonces aquí va la segunda parte de mi exposición. ¿Qué experiencia tengo? La experiencia que les traigo es que, bueno, lo que he hecho es usar diferentes puntas. La primera punta que utilicé fue una punta óptica. Entonces aquí, en vez de esta punta metálica, he utilizado 3 tipos de puntas, ¿no? Aquí, esto es más o menos mi viaje a través del mundo científico con microscopía. Más o menos en el 2000, entonces utilicé una punta óptica. Ahorita les digo qué significa una punta óptica. ¿Por qué? Porque queríamos obtener propiedades ópticas de los materiales y con alta resolución, porque la punta la podemos hacer a tamaño nanómetro. Bueno, pero también queremos colaborar con aplicaciones en el área de química o en litografía. Entonces cambiamos la punta y utilizamos una punta química. Una punta química que envía ácido para modificar polímeros. Y resulta que durante el transcurso de este progreso siempre había algo que les voy a explicar en unos minutos, algo que no cuadraba, algo que funciona, pero uno no sabe exactamente por qué funciona. Les voy a decir en un momento qué cosa es. Esta curiosidad me nació aquí. Pero ya cuando llegue a Portland State University, ya uno tiene más la libertad de hacer lo que uno quiere. Entonces me puse a averiguar bien qué pasaba, cómo mantener entre la punta y la superficie, cómo mantener la superficie constante. El método funciona, pero cómo funciona no se sabía. Y eso me llevó a experimentar con una punta acústica, que es justo lo que estoy haciendo ahora, y es el motivo de mi presentación, ¿no? Entonces, un poquito para ver, solamente para darles una idea que si triunfamos en este año que voy a estar aquí en el Perú de fabricar un microscopio, entonces, si bien los estudiantes se pondrán a familiarizar con métodos acústicos, la idea es que lo pueden extrapolar, lo pueden aplicar a otras áreas, ¿no? O sea, no es necesario que se van a estar solamente haciendo microscopía acústica. Entonces, para darle un poquito de, vamos a ver, idea, ¿qué se puede hacer con estas puntas? Entonces pasamos aquí, vemos el near field. Entonces, ¿de dónde nace? ¿Por qué? ¿No? Usted, profesor, me dice, ¿por qué quiere hacer caracterización óptica? Tenemos tan buenos microscopios ópticos, hay unos muy caros, pero me dan una bonita imagen. Pero resulta, el problema es la resolución. Ayer nos hemos convencido que tenemos que ir al mundo de los nanómetros. Entonces, para traer óptica a la escala nanómetra, utilizamos, lo llamo un punto de una aplicación de fuerza bruta. Entonces, enfatizamos que no importa cuánto gaste uno comprando un microscopio, a lo más la resolución es la longitud de onda dividido por 2. Si usamos luz visible, en el verde tenemos 500 nanómetros, entonces lo mejor que podemos hacer es 250 nanómetros, ¿no? Entonces, pero si queremos ir a los 10 nanómetros, 50 nanómetros, la microscopía óptica no nos va presente, no nos va a ser posible. Por ejemplo, si tenemos aquí,
Si tenemos aquí, por ejemplo, algunas, tenemos por aquí, por ejemplo, algunas cosas para leer, entonces, si estamos eliminando completamente toda esta zona, no vamos a poder leer, no vamos a poder leer esas letras. Entonces, la idea es, ¿por qué no creamos entonces una linternita, una linterna bien pequeña? Y aquí mi colega Paraguay, aquí presente, va a corroborar que con su microscopio electrónico puede ser lo que quiera, hasta los nanómetros. Entonces, no va a ser muy difícil construir esta punta. Y entonces lo único que tenemos que hacer es enviar la luz y que salga por esta aperturita muy pequeñita, de manera que en principio podemos distinguir, de repente la E es más brillosa que la R, que es más opaca. Entonces, mientras estamos escaneando, podemos discriminar estas letras. Esa es la idea. Traer una punta óptica para vencer las limitaciones de la óptica convencional. Manos a la obra, lo ponemos, como le dijimos, lo ponemos aquí. Eso es todo lo que hago. La tecnología está ahí. Lo único que tengo que hacer es poner la punta óptica aquí. Y por supuesto, aprenderme todas estas partes electrónicas, que es justamente lo que queremos hacer aquí en la UNI. Entonces, manos a la obra y, bueno, poner la punta y en realidad funciona. Funciona porque en este caso, si logramos que la punta escanee una superficie, les tengo que explicar cómo nos las ingeniamos para mantener esta superficie constante. Recuerden, en el STM es la corriente, en el AFM es un láser que rebota. Aquí tenemos que inventarnos otra cosa, en un momento se lo explico. Pero la idea es entonces que si somos capaces de escanear nuestra punta a través de la superficie, simultáneamente podemos ver la transparencia de esta superficie. Aquí le ponemos un detector óptico. Entonces, a medida que estamos escaneando y vamos obteniendo las características topográficas, simultáneamente estamos obteniendo las propiedades ópticas. Y nos da una oportunidad para ver cómo la parte topográfica está influyendo en la óptica, ¿no? Bueno, entonces esta fue mi primera aplicación. No quería dejar la oportunidad que también, para efectos de esta conferencia, que estamos en celdas fotovoltaicas, entonces los materiales semiconductores para construir sensores muy importantes. Un parámetro importante es el lifetime, el tiempo de vida, cuando uno crea electron hole pairs, electrones sin huecos. No me quiero desviar mucho allí, pero entonces aquí también se aplicamos no solamente luz visible para excitar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, pero a su vez cuando los electrones, las cargas se están generando en la banda de valencia y la banda de conducción, van a interrumpir la transmisión de un rayo infrared. Entonces, esta es la detección del infrared. Esta aplicación es un poquito más complicada, simplemente lo menciono aquí, que uno puede hacer muchas más cosas cuando uno abre la rama óptica, ¿no? Muchas aplicaciones aquí. Bueno, entonces, esa es una aplicación. Entonces, otra aplicación. Vamos a suponer, queremos ahora hacer un poco de litografía, porque en litografía también usan un lente y crean patrones, modelos en una superficie, pero como le digo, no pueden crear cosas más pequeñas que los 500 nanómetros. Entonces, ¿por qué no usar entonces una punta química? Y la punta química no es otra cosa como cuando uno escribe un papel. Y nuestra tinta, ¿no? El lapicero, el lápiz, es la misma punta que hemos usado anteriormente de la AFM, y la metemos en un ácido. Aquí colaboramos con una profesora química, la profesora Yang. Y bueno, entonces se supone que entonces cuando metemos aquí la punta en esta tinta, los protones se ponen por aquí. Y para ese entonces el motivo de la colaboración con la profesora Yang es que ella tiene unos polímeros que cuando los inmerse en ácido se inflan.
Entonces, ¿por qué no aplicar esta técnica para inflar el polímero justo en las regiones que querramos? Manos a la obra, implementamos el experimento, entonces ahora escaneamos la punta donde querramos, por donde querramos, y nada más, y levantamos la punta, y resulta que, no, entonces aquí resulta que cuando el ácido penetra el polímero se infla localmente, y eso nos da oportunidad para hacer litografía a alta resolución, ¿no? La explicación para esto es que este polímero tiene unos centros que le llaman, aquí tenemos expertos en química, está mi colega Mónica. Si hay alguna pregunta difícil en química, ella me va a ayudar. Lo que yo sé aquí es que tenemos unos polímeros, tiene unos centros de nitrógeno, en los cuales cuando los ácidos, el protón penetra, se localiza en estos centros de nitrógeno, entonces la explicación es simplemente electrostática. Entonces estos protones localizados se están repeliendo y por eso el polímero se infla. Entonces unos 20 minutos ya. Entonces aquí ya mis estudiantes empiezan ya a sentirse más confortables, entonces estamos en PSU y entonces ya son capaces de escribir lo que pueden hacer. Y aquí mi estudiante Xiaohua empieza ya ¿no? Cuando uno tiene una nueva técnica, entonces uno empieza a ver cuáles son los límites, entonces qué tan pequeñito puedes escribir. Y resulta que estas puntas en general son del orden de los 50 nanómetros. Sin embargo, gratamente encontramos que la resolución puede ser del orden de los 60 nanómetros para esta aplicación, ¿no? Otro aspecto, no está de más exponer esta técnica porque en una presentación como esta estaba también un colega Okola, bien conocido en la universidad, en la UNI, y se unió a nosotros y entonces él sugirió por qué no también utilizar el voltaje entre la punta y la superficie, porque como son protones, están cargados, de repente tienen una influencia para ver para fabricar estos patterns, estas figuras de litografía para calcular la altura. Entonces le pusimos un campo eléctrico y es por eso que nosotros podemos entonces controlar la altura de estas superficies con la aplicación de un campo eléctrico y es por eso que le llamamos a esta técnica fuente de protones asistidos por el campo eléctrico para hacer nanolitografía, ¿no? Entonces, esta es la segunda aplicación que hicimos con la punta. Bueno, esta es nuestra segunda gran aplicación. Entonces, la tercera es, vamos a estudiar la fricción. Y cuando preparaba esta ponencia, esa va a ser mi motivación. Porque en fricción, si bien tenemos celas solares para los vehículos eléctricos, pero al final el vehículo eléctrico va a tener que vencer la fricción. Entonces resulta que hay un tremendo esfuerzo por entender la fricción. En el sentido más sencillo, por ejemplo aquí, resulta que entre dos superficies se están deslizando, tenemos fricción. Resulta que el problema es muy complicado. ¿Por qué? Porque imaginamos a nivel nanómetro, ninguna superficie es lisa, sino que tiene siempre rugosidades. Y resulta que estas rugosidades actúan a la vez cuando se están moviendo estas dos superficies, lo cual te complica el análisis analítico. Entonces, ¿por qué no utilizar la estrategia de estudiar una punta? Una puntita nomás, una de estas. Entonces, colaborando con un colega, le dije, bueno, yo tengo una técnica en la cual voy con una punta. Entonces, estudiemos la fricción con una punta. A ver dónde vamos. Para ese entonces, viene pues, oiga, pero yo tengo una duda. Resulta que recuerden que hemos dicho aquí, esta punta, ¿cómo sabemos si la punta está cerca de la superficie? Le aplicamos un truco.
le ponemos un diapasón, que cuando aplicamos un campo eléctrico aquí, el diapasón se va a mover lateralmente. Recuerden, nosotros no podemos ver esta distancia de los 30 nanómetros, pero sin embargo, podemos, cuando esta punta está oscilando a cierta amplitud, vamos a llamarle 10 nanómetros, entonces vamos a plotear, vamos a dibujar la amplitud versus la distancia de acercamiento, la distancia de acercamiento. Entonces, cuando la amplitud se mantiene constante, estamos lejos de la superficie, ¿no? Estamos lejos de la superficie. Estamos haciendo así, estamos lejos de la superficie. Pero después observamos que seguimos acercando la punta a la superficie y después la amplitud disminuye. Ah, ya, estamos cerca de la superficie. Pero no hay una transición inmediata. Ah, entonces quiere decir que la superficie tiene un colchón de agua. Entonces, de esta gráfica, la conclusión sería, pues, tenemos un colchón de agua de unos 20 nanómetros o 30 nanómetros. Resulta que cuando uno revisa la literatura, por ejemplo, una superficie de oro, a lo más tiene 1 o 2 capas de agua. Ahí sonaron mis oídos. ¿Qué? Pero este es un resultado experimental de 20 nanómetros. ¿Qué está pasando aquí? Entonces la idea era que, no, lo que pasa es que entonces como es 20 nanómetros, entonces lo amortigua y chupa antes de chocar a la superficie, se detiene su amplitud. Pero como decía, esto no cuadra con que yo sé que el colchón de agua es solamente 2 nanómetros. Entonces, para simplificar, vendré por esto, por aquí. Esta es la justificación por qué cuando usamos física general, cuando una punta está expuesta a mayor fricción, su frecuencia de resonancia disminuye. Y eso es lo que sabía. Pero mi experimento dice que se incrementa. Esa es la curiosidad que le decía en mis anteriores aplicaciones. Funciona, óptica, punta química, pero hay algo ahí que no cuadra, y ese era esto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que habían muchas teorías. Lo que pasa es que lo que pasa en la punta nunca es perfectamente vertical, está un poquito inclinada, entonces lo que está haciendo es tic, 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 tic. Entonces, tú lo que estás midiendo es el contacto con la punta. Bueno, somos los únicos que se nos ocurrió la locura de por qué no poner un micrófono aquí abajo. Una curiosidad, fue de una tarde, fue un experimento de una tarde. Estaba colaborando con un profesor acústico, porque el que sabe acústica, y me trajo el mejor micrófono para ponerlo debajo. La idea era que escuchar los tic, 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 tic. ¿Cuánto tiempo me falta? Todavía tiene 16. Ya, estoy esperando en mano. Bueno, entonces la idea es, vamos a como viene mi punta aquí, voy a escucharlo. Entonces voy a poner un micrófono aquí abajo para verificar si eso es cierto. Entonces implementamos el experimento. Como les digo, mi colega me consiguió el mejor, porque él trabaja en acústica, me trajo el sensor más sensible. Hay muchas anécdotas aquí que sería muy largo, porque fue un malentendimiento. Él me dijo que podía detectar también cómo los caterpillars se mueven. Yo le entendí que era una hormiga. Entonces le digo, vamos a escuchar el tic-tic de mi microscopio. Así nació todo. Y resulta que aquí, unos 10 segundos, atención para todos, atención, este es el momento por lo cual estoy aquí trabajando. Entonces empiezo yo a traer la punta hacia abajo, y empiezo a medir la amplitud, ¿verdad? La amplitud es constante. ¿Por qué? Porque la punta está lejos, entonces la amplitud es constante. Entonces yo espero que cuando llegue a la punta, pues la amplitud se va a detener. Y en realidad, mire, viene la punta, lejos, se acerca, y de repente, pues, la amplitud disminuye drásticamente. Le digo a mi colega, estamos chocando, vamos a quebrar la punta. ¿Por qué? Porque inmediatamente también
detectamos una subida drástica de la señal acústica de mi micrófono. Le digo, ya estamos tocando la superficie. Vamos a levantarla, ¿no? Entonces, por eso le decía a su atención, ¿qué esperarían ustedes cómo debiera variar esta señal azul? ¿Y cómo creen ustedes que deba variar la señal verde? Porque aquí es cuando la punta se está acercando. ¿Qué pasa con esta señal azul? No, se está acercando, disminuye la amplitud. Cuando retiramos la punta, cuando la estamos subiendo, ¿qué va a pasar con la punta azul? Con la señal azul. Bueno, yo digo, pues, si está chocando cuando sale, debe regresar por el mismo camino. Resulta que no fue así. El resultado es el de aquí. ¿No? Aquí vino para abajo y ahora está retrocediendo aquí. Para hacer la presentación más corta, dijimos, lo que pasa es que entonces entre la punta y la muestra se ha formado un meniscos. Entonces lo que estamos detectando es la formación de un meniscos que después, cuando se retira la punta, el menisco se va elongando y por eso es que la amplitud no disminuye drásticamente, ¿no? Entonces, este es nuestro modelo que trabajamos actualmente. Esta es nuestra interpretación, es en el cual cuando la punta se está acercando a la superficie, formamos un líquido, ¿no? Y entonces somos capaces de detectar el sonido. El sonido producido por este menisco. Y estas son unas mediciones un poquito más con mayor detenimiento para ver cómo la amplitud va disminuyendo, cómo la acústica va aumentando, y aquí nos da un dolor de cabeza de interpretación, ¿no? Todavía no sabemos bien cómo pasa, y parte de mi presencia también aquí en el Perú es buscar unos estudiantes que trabajen en teoría para que nos ayuden a interpretar estas curvas, ¿no? Pero ya hemos hecho unos adelantos. A ver, ¿qué tenemos al siguiente? Entonces, esa es más o menos una introducción de 5 minutos de por qué hago, por qué estoy estudiando este fluido microscopio, este fluido nanoscópico de dimensiones nanométricas. Es porque quiero entender qué es lo que está pasando aquí. En el transcurso de estamos familiarizándonos con esta nueva técnica. Resulta que nos damos la sorpresa que en el AFM ya la han estudiado. El estudio de fluidos confinados a espacios nanométricos, hay abundante literatura. Entonces yo dije, aquí me voy a pasear. Resulta que hay muchos resultados controversiales. Hay una escuela que dice que esta cantidad de agua es una molaza. Es bien pegajosa. El agua, cuando está en unas cuantas 10, 20 nanómetros, es bien pegajosa. No es como el agua que tomamos en nuestro vaso. Y como le digo, está bastante estudiado. Entonces uno dice, pues bueno, ¿y qué trae usted aquí? Entonces le digo, la idea que traigo aquí es que somos los primeros en haber detectado que este menisco de agua, y no quiero ser pretencioso decir que esto es difícil, simplemente fuimos los primeros curiosos de poner un micrófono abajo y que se puede detectar el sonido, pero miren con qué precisión. ¿Dónde estamos? Estamos variando nanómetros por nanómetros. Miren en esta sección, de 10 a 20, aquí en 10 nanómetros podemos distinguir la diferencia de sonido. A eso voy, que es increíble, que con una oscilación de variación de 10 nanómetros, incrementando uno por uno, tiene una variación del sonido. Entonces, eso debe ser muy útil, Y eso es lo nuevo que traigo a compartir con ustedes. Eso es lo nuevo, ¿no? Eso es lo nuevo. Entonces, para eso, digamos, por eso decía, necesitaba colaboración teórica
Entonces me vine para acá y ya tenemos un par de estudiantes muy buenos que ya en el corto tiempo, desde julio que estoy por aquí, ya tenemos unos avances que les voy a decir en unos momentos que han hecho. Entonces, lo que estamos ahorita es en la casa de un experimental, para que nos ayude a construir este equipo. Las cosas van yendo bien, hay un par de equipos que van a llevar de mi laboratorio en donación para acá, para la UNI, y esperamos empezar a tener este microscopio construyendo. La idea es construir un módulo ahí en la UNI, y después que nuestras universidades, incluida Tumbes, Tacna, vayan a copiar, vayan a ver cómo se implementan, no es nada del otro mundo, y lo puedan traer a su casa de estudios y construir uno. No, esa es más o menos la idea que trato de hacer este año. ¿Ya? Entonces, viendo en eso, si decimos nosotros, esto es lo nuevo que tenemos que hacer, y para el efecto de fricción, es ahí donde les digo, pues, ahora vamos a las controversias. Resulta que este líquido que está aquí es controversial. Unos dicen, por ejemplo, que es muy pegajoso. Es una liga. Entonces, otros, cuando aplicas un campo eléctrico, cuando es un campo eléctrico, y como están muy confinados, fuerzas al agua a una confinación. ¿Y qué hacen las moléculas cuando están confinadas? Se ponen una estructura cristalina. ¿Qué forman? Hielo. Entonces puedes tener hielo a temperatura ambiente. O sea, podemos tener hielo en Tumbes a esta manera, al nanómetro, podemos crear hielo en este cuarto, ¿no? Cosas sorprendentes. Hay muchas cosas sorprendentes aquí, no me quiero ir allá, entonces solamente decirle que los fluidos a nivel nanométrico nos traen sorpresas, y lo que les traigo, lo que le trae a mi grupo es que tenemos un nuevo sensor acústico que de repente puede ayudar a estas controversias. Voy a saltarme para decir entonces que hemos avanzado en teoría, que hemos avanzado. Tenemos, ya, esta es la parte donde dice, bueno, como físico yo estoy contento, es algo nuevo, nadie lo ha hecho, y como quien dice, ¿y para qué? Entonces, una de las primeras cosas fue, tuvimos mucha suerte de contar, aquí está con Rodolfo Fernández, también egresado de la UNI, que se fue a hacer su doctorado en mi laboratorio, y fue el primero en implementar esta técnica. Con un poquito más sofisticado, no me voy a ir muy lejos, es lo mismo, poner la punta hacia abajo, pero en frecuencia modulada. ¿Ya? Después le explicaré qué significa frecuencia modulada. Es mucho más potente, y fue el primero que implementó la técnica con esta habilidad, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos contentos de la contribución de los estudiantes peruanos participando en esta técnica. Lo implementó, y entonces podemos implementar. Esta es la cinética de la formación del menisco. Tenemos razones para sospechar que antes que se forme el menisco se forman unos dedos ahí, que son los causantes de que la amplitud disminuya, pero no se escuche nada, no produzcan sonido. Sin embargo, una vez que están cerca a la superficie, se forman meniscos, y cuando el menisco se forma, recién obtenemos la señal acústica. De manera que estamos contribuyendo la acústica nos está permitiendo estudiar la cinética de la formación de un menisco. ¿No? Un primer logro, digamos, de nuestro grupo. Este es un poquito más complicado de interpretar. Sin embargo, les voy a decir que para normalizar esta señal acústica, quiere decir que, mire, la acústica no la estamos apreciando como debe ser. ¿Por qué? Porque la estamos midiendo cuando la punta está vibrando a diferente amplitud. Entonces, ¿por qué no dividimos esta acústica dividido por la amplitud para normalizarla? Es una normalización. Lo que nos lleva a eso fue, les voy a decir lo siguiente. Esta es la señal acústica. Esta es la señal, lo que pasa es lo siguiente, cuando la punta se está acercando, su frecuencia de resonancia cambia. Entonces, Fernández fue muy inteligente de decir, ¿por qué no identificamos el cambio de frecuencia de resonancia en función de la distancia? Y a ver qué pasa.
Entonces, aquí tiene el resultado de el cambio. Miren, la verde es el cambio de la frecuencia de resonancia mientras la punta se está acercando a la superficie. Y esta es la señal acústica no normalizada. Cuando está normalizada, cuando normalizamos esta señal acústica, recuerden, esta señal acústica es cuando la amplitud está vibrando bastante, menos, 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 menos. Cuando la normalizamos, oh sorpresa, perfecto. Aquí estamos preparando un paper en el cual queremos decir que esta interacción entre la punta y la superficie, que decían que era el tic, 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 es más bien, se puede interpretar que la punta está perdiendo energía acústicamente, ¿no? Esta sería nuestra segunda contribución. Y hay otra. Resulta que hay materiales que son hidrofóbicos o hidrofóbicos. A nivel macro, uno pone una bolita de agua, le toma una foto y dependiendo de este ángulo de contacto, uno decide si es aquí no moja mucho la superficie, aquí sí moja la superficie. Entonces, este ángulo de contacto es una medida de la hidrofobicidad de la superficie. Entonces, resulta que para caracterizar estas superficies a nivel macro, bueno, el tamaño de la gotita más pequeña que puede ser uno será unos milímetros, ¿no? Unos milímetros. Pero resulta que entonces esto es un polímero PS, este es un POX. Hicimos el experimento que nosotros hacemos con, ¿no? nuestro microscopio y resulta que la asignatura, la firma de una superficie hidrofóbica, cuando la punta se acerca azul oscuro, cuando se regresa azul claro, es diferente cuando uno tiene una superficie hidrofílica, ¿no? Una que moja, porque cuando se acerca el verde oscuro es diferente cuando es claro. Entonces, somos capaces de discriminar propiedades hidrofóbicas a nivel nanométrico, ¿no? Entonces, estamos dando respuesta a esa demanda de decir, bueno, tu técnica te puede parecer muy interesante, pero ¿qué tan útil nos es a nosotros, ¿no? Por eso que ayer pensaba con el doctor Sanabria, creo, en la cuestión del secado. De repente podemos caracterizar sus muestras para ver cuál de ellas está más seca que la otra o algo así. ¿Ya? Brevemente, 5 minutos. 5 minutos. 3 minutos ya. Claro, entonces aquí quería rematar en los cuales estoy muy interesado ya pues en poner la mecánica cuántica, explicar más teóricamente. Ya tenemos un paper en el Journal of Applied Physics, salió de este año y sería muy largo a referirlo ahora. Se refiere a que por qué se forma, cuando uno tiene la punta bien a la superficie, por qué se forma ese meniscos, ¿no? Ahí sí le hemos puesto termodinámica, está muy bonito, ya tenemos un avance ahí. Lo que quería resaltar aquí es el talento peruano, porque aquí, ¿cómo lo hacemos? Resulta que cuando este menisco está restringido por estas dos superficies, mientras la superficie la estamos aplastando, la morfología va a cambiar. Y entonces esta es la morfología, ¿no? Mientras más lejos, mientras más cerca. ¿Qué pasa cuando un fluido cambia su curvatura? La presión de Laplace. De repente, cuando uno está presionando el agua, la superficie está cambiando, entonces la presión de Laplace está incrementando. De repente nuestra señal acústica, que cuando la punta se acerca aumenta, debe ser un incremento de la presión de Laplace. Estudiantes de la UNI, manos a la obra, hagan estas simulaciones. Aquí estamos en agosto. Ya habíamos tenido un cierto avance, para decir verdad, y les digo el resultado. Estos son los resultados experimentales de cómo varía la curvatura, la presión de la acústica. La verde es la acústica, y con los resultados numéricos que hemos obtenido últimamente, se calcula la presión de Laplace, innegable,
innegable no decir que hay una concordancia, ¿no? Entonces, quería terminar muy contento de estar aquí en la UNI, en el Perú. Estamos avanzando y ojalá pues encontremos un estudiante experimental para construir este microscopio. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor La Rosa. Tenemos 3 minutos, por favor, por alguna pregunta. ¿Algún comentario que se quiera hacer? Doctor La Rosa, si quisiera un minuto más para hacer algún comentario final. Mi comentario y mi interés es cuando uno expone de esta teoría de construir un microscopio acústico con tecnología propia, el interés es que desarrollemos cosas que podamos hacer nosotros con nuestras manos, algo que podamos construir. No necesariamente lo vamos a comercializar inmediatamente, pero esa actitud de desarrollar tecnología propia muestra, como les digo, un grupo de personas científicas y con habilidades técnicas que cuando crear un microscopio nuevo, por ejemplo, podemos estar a punto de patentar un microscopio que está totalmente operado con sensores acústicos, que no existe. Entonces ya sería patente peruana, ¿no? A eso me refiero, aprender para después aplicarlo, para obtener patentes y eventualmente puede desarrollar nuestra propia tecnología. Ese sería mi... Bueno, muchísimas gracias, doctor. Está usted contribuyendo notablemente al desarrollo de la tecnología en nuestro país. Un aplauso para despedirlo y nos preparamos para la siguiente conferencia, que va a estar a cargo del magíster Alexander Sanabria. Él nos hablará sobre la transición energética, política y regulación al año 2024. El magíster Alexander Sanabria Sequeiros es abogado de profesión, tiene su participación en el Buffet Hábitat Verde Abogados. Es magíster por la Universidad del Pacífico en regulación, con énfasis en energías renovables. Y también posee una maestría por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Derecho Corporativo. Fue egresado y titulado como abogado en la Universidad Privada Andina del Cusco. Y actualmente es consultor en proyectos de energía renovable. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al magíster Alexander Sanabria. Tiene 45 minutos, por favor, con un tiempo para las preguntas finales. Gracias. Adelante. Buenos días. Primero agradecer por la invitación a este evento muy interesante. Ya es el tercer año que participo y desde mi perspectiva de abogado siempre siento un poco de celos del crecimiento que tiene toda la ingeniería, nanotecnología y todas las presentaciones que se han hecho hasta el momento. Sin embargo, hay siempre, digamos, una barrera en temas de regulación, en temas de políticas, en temas de normativas, que regula mucho al sector de las energías renovables. Y en eso estamos un poco estancados. Ahí va un poco los celos que manejo, ¿no? De hecho, yo siempre, cada vez que inicio o cada vez que vengo a uno de estos programas, empiezo a preguntar de manera silenciosa si había algún otro abogado presente. Y creo que no hay, ¿no? Así que espero que al siguiente año empecemos también a crecer en el tema de la regulación y la política, que es importante, completamente importante, porque de ahí nacen mucho de lo que es los compromisos que el Perú asume en una transición energética mundial, ¿no? Energética y eléctrica sobre todo. Y pues hoy les voy a hablar un poco respecto a eso, una data importante al 2024, cuáles son los objetivos que el Perú tiene al 2030 para poder, digamos, cumplir con los compromisos asumidos en la COP21 en Francia, que es el origen, digamos, de toda esta transición energética. ¿Ok? Pasemos rápidamente. Este es un poco lo que voy a hablar.
para que se comprenda, ya que he visto que hay alumnos, quiero que se le claro y el origen de los compromisos asumidos del Perú. Las emisiones de CO2 a nivel mundial y a nivel Perú, las contribuciones nacionales determinadas, que son, digamos, una especie de acciones que cada país debe cumplir para cumplir con sus objetivos asumidos. El Perú obviamente tiene sus planes de adaptación, sus planes de mitigación para cumplir con estos NCDs, ¿ok? Luego voy a pasar un poco a lo que es ya la transición eléctrica, situación actual de las energías renovables, tanto en el mundo como en el Perú, y las perspectivas que tiene el mundo y el Perú. Ojo, todo esto dentro de una perspectiva legal, y también lo he resumido mucho a lo que es energía renovable y energía solar, específicamente dada la naturaleza del evento, ¿ok? Porque claro, transición energética implica cambios no solamente en energía, también en otro tipo de cosas, transporte, suelos, etcétera, etcétera. Muy bien, el origen, esto lo vamos a pasar rápidamente, es mucho contenido para ahorrar un poco de tiempo, pero como les estaba comentando, el origen data del año 2015, donde se plantean dos objetivos básicamente, ¿no? Que la temperatura al 2030 sea limitada a 1.5 grados centígrados, ¿ok? Y al 2015, al 2100 alcanzar una neutralidad de emisiones. Obviamente para esto se crea una forma de medirlos a través de justamente de los NDCs, ¿ok? Que son contribuciones nacionales determinadas, una serie de objetivos y acciones y compromisos que cada país, de acuerdo a su propia planificación, los entrega. Ojo, cada país es distinto, su matriz de emisiones es muy distinta de país en país, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, como les comentaba, una vez aprobado la CAP 21, los países empiezan a entregar sus contribuciones nacionales determinadas con el objetivo que ustedes ven ahí. ¿Okay? El Perú no es ajeno a esto, y ya entramos un poco a los objetivos que el Perú mantiene. El Perú obviamente ha participado de la CAP 21. En septiembre del 2015 presenta sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional. El 2016 primero plantea una reducción del 30% de sus objetivos, de sus emisiones al 2030. Obviamente todo esto a través de planificación, de normativa, de regulación que el mismo Estado participa. El 2020 actualiza esto y el objetivo de la reducción al 2030 ya no va a ser el 30%, sino al 2040. Y en el último recuadro ustedes van a poder ver un pequeño objetivo que nace ya hablando de lo que es energía renovable, ¿no? A través de un decreto supremo 003-2022, el MINAM, digamos, exige o obliga al Ministerio de Energía y Minas que se plantee una obligación de aumentar progresivamente los requerimientos RER no convencionales hasta llegar al 20% en la matriz energética al 2030, ¿ok? Ese es un objetivo plasmado. Ahora, recordemos que la normativa de las energías renovables data del 2008, el decreto legislativo 1002. Este decreto, incito, manejaba un objetivo del 5% para los primeros 5 años de vida a partir de la vigencia. Es decir, al 2013 deberíamos haber tenido el 13%, el 5% de la matriz energética nacional con energía renovable. Sin embargo, en el 2013 no teníamos ni el 0.5, si más no me recuerdo. Así que simplemente como comentario adicional les hago ver eso. Obviamente la misma norma del 2008 indicaba u obligaba al Ministerio de Energía y Minas que planteara nuevos objetivos a partir que se cumple ese quinquenio, ese primer quinquenio, pero lamentablemente nunca ha habido comentario o norma que aplique hasta el 2022. Ojo, el 2008, y me adelanto un poco a lo que vamos a ver más adelante, también se plantea una serie de NCDs del Perú para cumplir, donde sí existe un objetivo basado en energías renovables que es de 8.6 al 2030. Eso se planteó en el 2008 a través del Ministerio del Ambiente. Entonces hay un disparo un poco en lo que dice esa política y este decreto supremo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y entrando un poco a lo que es las emisiones, primero les voy a mostrar lo que es las emisiones mundiales, que son las que ustedes están viendo. Es un reporte del 2014, obviamente las emisiones totales del 2003. Si ustedes dan cuenta, a nivel mundial, el sector que contamina más es justamente la energía, y el sector y el subsector es justamente la generación, ¿no? Que involucra casi el 68% de las emisiones de GI a nivel mundial.
es importante. Y bueno, hay otros sectores que son menos contaminantes, pero básicamente también es bueno conocerlos. Para nuestro trabajo de hoy solamente estamos planteando el sector energía y considerando este sector power, ¿ok? Para no, digamos, cargarnos de información y tampoco involucrar mucho tiempo. Pero obviamente estos dos, los principales documentos legales que manejan los estados para poder, digamos, cumplir con los objetivos que asumen de reducir esto, son planificaciones. Por un lado tenemos digamos, políticas que el Perú también empieza a construir de manera agresiva. Sobre todo este año ha habido algunos cambios muy simpáticos y significativos en lo que significa esto. ¿Ok? Recuerden, en el mundo, el primer sector que contamina es el sector energético con el 68% y el sector de generación es el 26%. Esto es en el Perú. ¿Ok? Acá en el Perú cambia un poco esta torta, ya que el sector energía está ubicado en el segundo lugar. ¿Okay? Con un 30.1% de contaminación. Y el sector que nos compete a nosotros es ¿no? Industrias de energía, que es el 6%. Y el primer sector que contamina en el tema de energía en el Perú es el transporte. Así que se podrán dar cuenta de que nuestras políticas no deben ser similares a muchos otros países que tienen esta forma o este contenido. Entonces hay que darle mayor viabilidad a otros planes, no necesariamente con mucha importancia ni mucha incidencia de lo que es el sector industria de energía, que solamente representa el 6%. Así que por ahí también hay algunas voces que siempre indican que la transición a energías renovables no debería estar tan acelerada en ciertos países como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Y en cierta manera tiene, digamos, cierta lógica. ¿Ok? Y vamos. Esto es ya un desglose de solo lo que es el sector energía de emisiones respecto al Perú. ¿Okay? Se podrán dar cuenta que el transporte, que es el más contaminante en el sector energía, representa el 40.56% y industrias de la energía el 20.13% respecto a la torta esta de 30.1% de lo que es la energía. ¿Okay? Entonces son data, son análisis que los países, los reguladores, los que desarrollan políticas tienen que comprender y analizarlo e ingresarlo para poder construir sus acciones, para poder cumplir con el objetivo de llegar al 2030 con la reducción del 40% de las emisiones del Perú. Ojo. Y claro, el gas que más contamina en este sector es el CO2, que representa el 81.87%, casi el 90%. ¿Qué hacen los países para contener las emisiones? Pues crean sus contribuciones nacionales determinadas. Contribuciones nacionales determinadas en diferentes aspectos, no solamente en temas de energía, también en temas de suelo, también en temas de movilidad eléctrica, también en temas de eficiencia energética, también en temas de desechos, de manejo de desechos, de residuos, etcétera, etcétera. Lo que yo les voy a plantear acá, para no abarcar todo el tema, es solamente las contribuciones nacionales determinadas en lo que es energías renovables, que se maneja en el mundo y que sobre todo le vamos a poner mucho énfasis que se manejan en el Perú. ¿Ok? Primero en el mundo. A finales de octubre